como Müller ya les había dicho, las 3 instancias, y después los hechos de legitimación, que yo he visto con el doctor Quinter. ¿La modalidad, profe, va a ser oral o cómo? A ver, espera un momentito. Bueno, supongo que va a ser oral, excepto que encontremos una solución con Classroom, pero ya lo utilizamos una vez y se nos complicó un poquito. ¿Y nunca usaron las cátedras virtuales? Que creo que hay un apartado de parciales que es a desarrollar. Sí, tenemos que investigar. Y dicho sea de paso, también vamos a subir en cátedras virtuales algún material correspondiente a órganos de control, a expediente electrónico. Así que tal vez sea un link a los cuales ustedes tengan que ingresar y ahí van a ver todo el sistema de expediente electrónico en la página de cátedras virtuales. Profe, dentro de 2 lunes estaríamos en el 9 de mayo, ¿verdad? Sí, ahí sería la fecha del examen parcial. Se me entrecorta. ¿Qué está diciendo de los parciales? Ahí me dice una compañera de otra comisión que hoy rindieron por cátedras. Y sin problemas. Sí, pero no tuve buena experiencia con examen escrito. Por lo tanto, vamos a ver, vamos a merituar cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? ¿El horario sería de 20 a 22 o arreglamos nosotros? No, el lunes comenzaríamos en el horario habitual, 20 a 22. Ah, perfecto, perfecto. Y después, el 9 de mayo sería el primer parcial. Y teniendo en cuenta que las clases finalizan el 8 de julio, más o menos en la segunda parte de junio vamos a tener el segundo parcial. Alrededor del 20 por ahí. En realidad yo lo podría tomar el lunes siguiente, pero me parece que no tienen suficiente tiempo como para desarrollar los temas, ¿sí? Profe, y de los temas de la titular, ¿qué Los temas de entraría? la titular va a ser elementos del dominio público y elementos de la expropiación. Perdón, dijo elementos de dominio público y elementos de la expropiación, ¿verdad? Sí, sí, porque ya lo están dando. Gracias. No, de nada. Lo que sí les quiero aclarar que va a ser expropiación a nivel nacional, que es la ley 21499, y si, por ejemplo, tomamos uno de los elementos, objeto, yo quiero que me hablen, no que me digan bienes muebles, inmuebles y terminen, sino todo el procedimiento, como lo han visto, con la titular de cátedra, que involucra cómo puede ser la expropiación individual, genérica, qué objetos puede abarcar, si es la superficie, por ejemplo, el espacio aéreo. Si es la indemnización, quiero que sepan, además de lo que dice la ley, qué características tiene.
esa indemnización, que tiene que ser previa, justa, tiene que ser qué valores va a abarcar esa expropiación, daño a la gente. ¿Qué valores? Si, por ejemplo, se trata de la expropiación de un bien rural, ¿qué es lo que abarca? Si puede ser la expropiación total o parcial. ¿Qué pasa con la superficie? Que si se expropia queda inadecuada, ya sea en un terreno, en un espacio urbano o rural. Por ejemplo, se expropia un campo, la parte que está cosechada y la otra parte improductiva queda sin expropiar, ¿qué es lo que puede pedir la parte? A eso me refiero. Que seguramente lo han dado y que se pueden dar casos. No sé si han visto algún fallo al respecto. Hoy lo estuvimos viendo, profe. Ajá, ¿qué fallo vieron? Nos dio para leer el Ajá, fallo O'Connor. Porque vamos a hacer un trabajo práctico el lunes que viene. Y perfecto. vamos a empezar con la indemnización. Es un rubro muy importante el indemnizatorio y que depende si hay venimiento, porque una cosa es lo que dice la ley, otra cosa es lo que pasa en la realidad también. Incluso con la inflación que hay, tiene que cubrir toda la parte, sea benigna ese sujeto expropiado. Es decir, si bien la expropiación está prevista que afecta uno de los elementos del dominio, como es ¿cuál? De los elementos del dominio. El carácter perpetuo, profe. Exacto, porque se quita la propiedad y siempre tiene que existir un fundamento de interés público. Por supuesto, es una figura que debe ser analizada con todos los recaudos posibles, porque se puede dar lugar a situaciones en las cuales no se cumple con esa finalidad. Entonces, la ley también contempla otras figuras conexas que seguramente la van a dar con la titular de cátedra y que, como por ejemplo la expropiación inversa, la retrocesión, es decir, ¿cuándo? ¿Qué pasa si no se cumple con esa finalidad de interés público? ¿Qué puede hacer el sujeto expropiado? Eso se lo Con respecto a preguntaba. eso, vimos el fallo del Ortondo. El Ortondo sí, que tiene tantos años y que tiene tanta vigencia. Hay casos en los cuales han quedado algunos fondos realmente, uno lo ve, por ejemplo, cuando en la autopista, ¿no? En el trazado de esa. Por eso es tan importante determinar obviamente el tema de la calificación pública es importantísima, siempre tiene que existir que se viene a expropiar. Y por eso la intervención de los poderes. Se lo comentaba hoy a la titular, profe, porque acá, no sé si sabe que no, se está haciendo la presa reguladora. Sí. Y cuando se expropiaron los campos como para hacer la presa, se hizo, no tengo conocimiento de cuál, lo que hizo una causa porque se le expropiaba una porción del campo, pero bueno,
la que quedaba perdía el valor comercial y ya nada, el valor productivo que tenía también. Claro, en ese caso lo que puede hacer es pedir que le expropien todo. Claro. Porque de nada le sirve, que además está en la propia ley, porque la ley 21.499, que es mucho más ordenada que la provincial, ha contemplado toda esta serie de figuras. Y estas situaciones que pueda acarrear una expropiación. Por eso es tan importante la calificación de utilidad pública y ver qué es lo que se va a expropiar y cómo. Entonces, en ese caso está previsto que pida la expropiación total del fondo. Hay muchísimos casos. Bueno, ahora, por ejemplo, hace 2 años que, y sobre todo en el tema de la construcción de la colectora en la Ruta 7, que abarca, por ejemplo, la zona de Carmen de Areco, de Chacabuco, que están haciendo un puente, bueno, toda la reforma en ese tramo de San Antonio de Areco hasta la zona de Junín, y que abarca también Chacabuco, como dije, con la construcción bueno, a permitir que la gente transite sin tener que utilizar la Ruta 7. Entonces, todo eso en su momento se expropió, incluso para hacer esa ruta en el trazado de doble mano. Porque antes, en ese tramo, la ruta era de una sola mano. Va a aliviar muchísimo el tránsito y es una obra muy importante que se ha reactivado. Por lo tanto, bueno, ahí se expropiaron innumerables campos por los cuales ha pasado el trazado de la ruta. Y el puente, no solamente para el trazado de la ruta correspondiente, sino también para la utilización de la maquinaria de ellos. Porque obviamente si ustedes tienen la oportunidad de pasar por esa ruta, van a ver que no solamente están trabajando en la ampliación de la misma, sino que también en forma aledaña a la ruta existen las grandes maquinarias que existen para llevar a cabo la construcción de esa ruta. Entonces, también son terrenos que se han expropiado con esa finalidad. Bueno, también está en cuestión la ampliación de autopista, que también la quieren ampliar, y hubo protestas y con el tema de medio ambiente y todo eso, y que es lo que quieren hacer la unión de Punta Lara, creo, con la Ruta 2 y la Ruta 11, que la quieren extender. Sí. Todavía está el proyecto. Que previamente a eso tiene que haber un estudio de impacto ambiental. Es verdad, no se hace, y que el tema ambiental, que está a veces intereses económicos, porque es una realidad, priman por sobre algo tan importante como es el medio ambiente. Entonces, ninguna obra puede ser llevada a cabo si no existe una ley de impacto ambiental. Toda obra. Por lo tanto, bueno, una vez que se expidan, pero todos estos elementos, cuando pasan, según que sea a nivel nacional o a nivel provincial, todos tienen que pasar por la Cámara Legislativa correspondiente, que es la que va a examinar
todos los requisitos para que se lleve a cabo la expropiación de un bien o de varios bienes. Porque en este caso, cuando se trata del trazado de autopistas, de rutas, siempre requiere la expropiación de varios bienes. Entonces ya deja de ser individual y pasa a ser una expropiación general, pero tiene que ser de bienes determinados, no indeterminados. Tiene que estar determinado cuál es la traza de la ruta correspondiente, qué es lo que va a abarcar, porque si no se está dando una ley en blanco al legislativo. Y no debe suceder así. Eso hay un comentario que hace a la ley Majorano, Jorge Majorano, que es, hace una definición, un análisis artículo por artículo de la ley 21499, que lamentablemente yo lo perdí en la inundación, así que tengo que comprarlo nuevamente, porque se plantean casos muy importantes ahí. Y el Hortondo, estamos hablando del Hortondo, que es del año 1990, por ahí. Entonces, ¿cuándo se puede cuestionar la causa expropiatoria? Bueno, tiene que probarse que hay una arbitrariedad. Pero como partimos del artículo 17 de la Constitución y que ahí define claramente los elementos para llevar a cabo la expropiación, entonces, bueno, si está todo definido como corresponde, con el análisis correspondiente, ya sea expropiación individual o general, entonces no habrá un agravio constitucional. Estoy buscando mientras tanto la lista. Bueno, vamos a pasar a alguna preguntita, por más que nos vamos del tema, que sea, bueno, el dominio público, no sé, la doctora Milanta, por dónde les indicó que estudiaron dominio público. Por el libro de cátedras. Sí, el manual de cátedras. Sí, sí. Y lo que vimos con usted, profe, que es la unidad 5 y 6 hasta ahora. Sí, hasta ahora también por el libro de cátedras, excepto lo que yo le dije, que por un error que hubo en la cátedra, no está en ningún lado. Así que por eso vamos a hacer referencia a lo que van a estudiar puntualmente. Profe, una consulta. Sí. No sé si me escucha bien porque estoy súper congestionada. Respecto al parcial, que va a ser oral, ¿vamos a llegar todos a rendir en 2 horas? Porque somos un montón. No, por eso yo lo había previsto en una clase hacerlo en varios días. Ah, bueno, está bien. Pero siempre en horario de cursada, ¿no? En algunos casos sí, en algunos no. Ah, Pero, bueno, está bien. Eso nos vamos a ir acomodando. Yo les voy a decir, porque también esa semana tengo cursada intensiva de ambiental, entonces no sé cómo voy a estar también en tiempos. Pero bueno, la forma es lo de menos, lo importante es que ustedes estudien todos los temas y todos los fallos que le vamos a ir dando. Bien, gracias. De nada. Tengan en cuenta que de legitimación van a tener el fallo Cevitronic,
¿Cómo, profe? No, Cevitronic no. Menos mal que no estoy en pantalla porque se me hizo una laguna. El fallo Alavi. Pero más que nada, esperen, a ver. Alavi que tengan una noción, porque después lo vamos a ver también en legitimación procesal. Sí me gustaría Merlo Campo en las 3 instancias, porque sí estamos viendo ahí Merlo Campo no solamente el tema de la legitimación, sino la aplicación que hace en primera instancia y en segunda instancia respecto a ese tema. Que se trata de un tema de procedimiento administrativo, pero en el cual no se aplica correctamente. ¿Se acuerdan de Merlo Campo? No, no me acuerdo de Merlo Campo. No, Merlo Campo No, con, no lo sé. No. con Enrique no lo vimos. Vimos al AVI Sí. y el fallo López con la incorporación de los derechos de incidencia colectiva, el fallo Sala Cámara de Bingo contra Provincia de Buenos Que dijo que Aires, nos iba a pasar. y después el profesor, el otro chico, ¿no? Vargas. Jonathan, sí, nos dio CIPEC contra Ministerio de Desarrollo Social sobre amparo. Todos Bueno. esos vimos con legitimación, pero Merlo Campo no lo nombraron. Yo les pediría que tengan una noción de Alavi, de cámara de salas de bingo, ese fallo sí, porque es específico también de procedimiento administrativo. Y en Merlo Campo, que es un fallo del año 2018, se los voy a decir ahora, apelo a mi memoria. Primera, la instancia de Cámara y lo que dice la Corte Provincial. Se me acaba de caer internet. Sí, a mí me parece que el problema que tengo hoy, que no se me enciende la máquina, es por la cámara. Perdón. Profe, en nombre de legitimación, los 3. En el fallo Merlo Campo pasa lo siguiente. Es una vecina del barrio de Los Hornos que pide, entre otras cosas, en su carácter de vecina, ubíquense, el barrio de Los Hornos le corresponde, le pide a la Municipalidad de La Plata, por ejemplo, que en su barrio, ¿qué era lo que pasaba? Faltaba asfalto, iluminación, había instalación de basurales, bueno, una confluencia de cosas, con las consecuencias que eso conlleva, ¿no? ¿Qué hace? En realidad hace varias presentaciones, se forman varios expedientes, y lo que sucede es que después presenta un amparo por mora. Entonces, en el informe le responde el municipio. Hace lugar solamente a una de las cuestiones que era el alumbrado. Entonces le dicen que sí, que le van a asfaltar la calle, que va a quedar hermoso, todo así. ¿Qué pasa cuando se apela? Cuando llega a la Cámara introduce una cuestión que no había sido solicitada por la parte. Introduce la cuestión de la legitimación, que no lo pide la municipalidad cuando apela. Entonces sale de Santis y Espacarotel hablando de, por ejemplo, la legitimación en el decreto ley 7647, a ver si les suena algo raro ahí. Y sí, ya estaba vigente el fallo de la sala de bingo, donde se aplica el artículo 13 de la 12.008.
No, pero es un error, porque no puede invocar una normativa provincial cuando tiene que invocar la normativa municipal. Ah, claro, porque era contra la Municipalidad de La Plata. Entonces, se lo querían denegar, digamos, ¿no? Hablando en forma práctica. ¿Por qué? Porque en realidad hay una segunda parte que se da a nivel provincial y que no se pide a nivel municipal, que es la necesidad de invocar la calidad de parte. Entonces, además, estos camaristas introducen una cuestión que no había sido solicitada por la municipalidad. Entonces, cuando le corresponde intervenir a la doctora Milanta, que digamos su voto es el que marca la distancia porque pone las cosas en sus justos términos, primero que habla de esto, de introducir una cuestión que no había sido pedida por el municipio, que el tema de la legitimación no estaba acá en juego. Entonces, que había otras cuestiones que pide Merlo Campo y que en realidad no estaban siendo tenidas en cuenta por el resto de los del resto de los camaristas. Entonces, introduce una cuestión en cuanto a la legitimación y lo que dice la doctora Milanta, que primero se tiene que integrar de acuerdo a lo que establece la Constitución y además una interpretación armónica con lo que dice el Código Procesal en lo contencioso administrativo. Porque si yo en el artículo 11, que habla de la legitimación, tengo una legitimación amplia, entonces no puedo tener una legitimación restringida en el procedimiento administrativo. Máxime, cuando si a mí no me hace lugar la cuestión, ese acto queda firme y no se puede seguir discutiendo. Cuando llega a la corte, lástima que no me pueden ver, así ven mi expresión. A ver acá, esperen. No. Espera un momentito. Subtítulos, no, bueno. Cuando llega a la corte, imagínense el voto de Soria, lo que puede llegar a establecer, ¿no? Con total criterio, dice más o menos, digamos, hace hincapié en el voto de la doctora Milanta y todo lo que se tiene que tener en cuenta para admitir la legitimación de Merlo Campo, que además de todas las cuestiones que había introducido, porque esto arranca, bueno, de primera instancia que le dice que no, porque no estaba legitimada, porque era, digamos, una vecina, con lo cual lo asocian con un interés simple, por ejemplo, o en este caso un interés legítimo. Esas categorías, diferentes categorizaciones que no deben existir en la actualidad. Entonces, la Cámara, que en este caso el voto de la doctora Milanta queda en minoría, pero es quien reflota, por ejemplo, sobre todo el voto de Soria, cuando establece los parámetros que se deben tener en cuenta para admitir una causa y que todo tiene que analizarse, no solamente que se analice una cuestión de todas las que había pedido Merlo Campo, sino que una cuestión también no menos importante era el tema de la legitimación,
que no fue introducido por la parte que recurre, y por lo tanto, en ese sentido, no puede ser introducida como fue por la Cámara, por el voto de los dos camaristas. Y además un tema de interpretación. Yo no puedo tener una interpretación amplia en un lugar y una interpretación restrictiva en el otro. En el ámbito procedimental, cuando debe ayornarse a los nuevos postulados que marca el Código Procesal Contencioso Administrativo, y que por también lo que dice en el fallo, que yo no recuerdo si era Soria o si era Hitters, que se instrumente una reforma integral al decreto ley 7647, pero que no es este caso, porque en realidad era un caso contra la Municipalidad de La Plata. O sea, hasta eso se han equivocado en la interpretación legal que le correspondía y en la apreciación de la legitimación, esas diferentes categorías que obviamente iban a dejar sin derecho a Merlo Campos. Y bueno, este tema que arranca desde Cevitronic no es, me equivoqué, lo que viene desde Cámara Argentina de Salas de Bingo en correr, y que a nivel procesal con Rosconi, ustedes ya lo han visto seguramente en el Administrativo 1, que habla de recepta el interés legítimo, que toma en sus argumentos la minoría que había hecho Toman en su momento. Y bueno, son cuestiones que tienen permanentemente un avance que es favorable a los intereses de los administrados, ¿no? Como es nada, o sea, una cuestión procesal como es la legitimación, no puede dejar sin revisión a todas aquellas cuestiones que son presentadas por las partes. Y eso es lo que queda bien en claro en estos fallos, ¿sí? Porque si se llega durante muchísimos años, como lo vamos a ver después en el tema procesal, la cuestión de la legitimación quedaba sin discusión el derecho de forma. Entonces, lo que amerita en este sentido el fallo de la Corte es que no podemos volver al pasado a que por una cuestión de encasillar una cuestión como es la legitimación, quede sin discusión lo que plantea, en este caso, Merlo Campos. Por eso es que se torna, como lo voy a decir siempre, tanto en el orden provincial como municipal, una reforma que haga, que sea completa, integral, que abarque todos los temas, porque nos obliga a estas discusiones que no deberían existir si tuviéramos una ley como corresponde. Entonces, creo que desde la primera clase yo les dije la necesidad que existe de reformar para que no se produzcan estas interpretaciones, que bueno, menos mal que la Corte con la lucidez pudo resolverlo, pero imagínense si lo hubiesen dicho no. Además, esas categorías han evolucionado también a nivel nacional, de no solamente en el caso Arabi, sino y todos, hasta no solo en el tema de la incorporación de los derechos colectivos, sino hacer también una distinción dentro de los derechos colectivos de los intereses plurindividuales. Entonces, con lo cual se ha extendido mucho más el tema del derecho colectivo. O sea, ya no podemos
del derecho subjetivo, derecho, interés legítimo e interés simple. Son cuestiones que han tenido una evolución jurisprudencial que amerita un análisis más profundo y de acuerdo a las necesidades de cada uno de los particulares. Entonces, por eso el tema Merlo Campos fue en el 2018 objeto de varios comentarios, porque fue un fallo realmente bastante, no digo polémico, sino por lo que se originó la Cámara, ¿no? Menos mal el voto de la doctora Milanta, porque el resto, bueno. Bueno. Antes que me olvide, voy a tomar asistencia. Arroyo, Carolina. Presente. Linares. Hola, profe, presente. Castillo. Florencia. Bustos. Presente, profesora. Echegaray. Presente, profe. Asad. Asad Valeria. Estigliano. Fogolín. Torres. Moyo. Presente, profe. ¿Han recibido alguna respuesta con respecto a los que no estaban incorporados? No, profe, todavía nada. Bueno, pero igual yo lo hablé con el prosecretario. Caro. Pez. Presente. Sánchez Caputo. Sánchez Luis. Sánchez Marcenaro. Profe, ese compañero había avisado en el chat que se le cayó internet. Bueno. ¿Cómo dijo? Costa Paso Martina. No, presente. Hay un poquito que está enojado ahí. Sí, se volvieron locos. Amo los perros, ¿eh? Se los presto cuando quiera, tengo 2. Ay, qué lindo. Los amo. Oviedo. Presente. Chapa. López Molina. Presente. Guamán. Arroyo Valeria. Presente. Carpio Agustina. Presente, profe. Vera Herrera. Presente, profe. Guerrero Gustavo. Presente. Rada Yara. Presente. Santomasino Agustina.
Celso, Bárbara. Acá, Alarcón, profe, presente. ¿Celso está? Sí, ya estoy acá, profe. Alarcón, María, Valeria. Bertolotti, Adrián. Escribió recién por WhatsApp, pero no puede prender la cámara, dijo, ni el micrófono. Esteves, Tomás. Páez, Gonzalo. Presente. Goodman, Elías. Presente. Barragán, María Jimena. Acá, profe, presente. Benítez, Nicolás. Estaba viendo la forma de conectarme, pero no. Vamos a tener como base el libro de cátedra, ¿sí? De los temas que vayamos viendo. Excepto que les indiquemos una lectura específica y obviamente los fallos no están en el libro de cátedra, por lo tanto, si no le paso el fallo en sí, las citas del fallo, de los fallos. Que tanto la primera como la segunda parte son varios. Entonces voy a ver, a examinar a ver si puedo sacar alguno. Para que no sea, calculen más o menos 12 fallos. Bueno, entonces, ya saben, cualquier duda que tengan, me dicen, lo comentan en el grupo de WhatsApp, o si quieren tener una, yo el miércoles no voy a estar, porque voy a estar cursando, pero si quieren tener un grupo, por ejemplo, ¿tiene alguna duda? Bueno, tal día yo me puedo conectar, jueves, viernes de esta semana, y de la otra no sé, porque me parece que tengo que ver el cronograma. Pero no tengo ningún inconveniente en explicarles un tema, en profundizar algún tema. Así que cuenten cualquier duda que tengan, ya sea el mío o de la titular de cátedra, pero con la titular tampoco van a tener inconvenientes, pero al ser tantos, ahí queda alguna pregunta. Yo no les voy a tomar ningún fallo que haya dado la titular, porque, bueno, eso es amerita los trabajos prácticos que hace la titular, pero sí esos temas que yo les dije. Es una costumbre que tenemos en esta cátedra que ya viene desde la época en que estaba el doctor Carlos Botassi como titular de cátedra, siempre se tomaba preguntas, aunque tuvieran trabajos prácticos, bueno, siempre es una costumbre. Así que bueno, pero no se queden con dudas, no se queden con dudas, planteé todo lo que le voy a tomar, si bien yo lo tengo que dar porque está en el programa, no van a encontrar Contaduría General de la provincia porque pasó ese problema. Y el Tribunal de Cuentas, lo ven, está en el libro de cátedras en la parte de procedimientos especiales, que lo escribí yo, por otra parte. Así que bueno, es uno de los temas que no les gusta a nadie, órganos de control, más o menos fiscalía, pero contaduría y Tribunal de Cuentas es bastante terrible para algunos y para tomar específicamente. Entonces, sí que vamos a subir también
Eso, todo lo que se suba va a ser en la parte, por ejemplo, de Gedeva es mi secretaria que lo sube, porque yo no tengo ni idea cómo subirlo. Así que cualquier consulta me avisan por WhatsApp y yo le comunico a ella. Entonces, volviendo a los órganos de control, que es lo que dijimos, lo que yo les comenté antes de irme, cuál era la función que tenía Fiscalía de Estado, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan? ¿Cuál es la función de Fiscalía de Estado? Defender los intereses Claro. de la provincia. Sí. ¿Y qué más? Representar a la provincia en los juicios, también. Claro. Estaba tratando de activar la cámara, pero bueno. Recuerden lo que yo les dije, cuál es la evolución de Fiscalía de Estado como órgano de control, cómo surge, hasta su reconocimiento en la Constitución de 1889. ¿Cuál es? Porque si bien en la Constitución de la provincia hace referencia a que es la representante en juicio de la provincia, en la función también no menos importante es la de su intervención en el procedimiento administrativo. Eso es de creación legal y en una oportunidad también se pretendió eliminar esta función de Fiscalía de Estado, es decir, de su intervención dentro del procedimiento administrativo, porque se argumentaba que era inmiscuirse en aquellos temas que le competen solo al Ejecutivo. Bueno, esto no es así. Fueron, digamos, como no está especificado en la Constitución, pero no importa porque está en la ley, en el decreto de ley y en leyes anteriores. Siempre estuvo, salvo en algún periodo, más o menos de 10 años, en los años 60, por ahí, que se eliminó esta función en una de las leyes, hasta que una vez que se la incorporó, bueno, quedó esta función que es elemental dentro del procedimiento administrativo. Recuerden entonces cuáles son las funciones dentro del procedimiento, que es la vista fiscal o el pase en vista a Fiscalía de Estado de las actuaciones administrativas y lo que significa que es que, por ejemplo, es tomar posición o postura ante determinado tema. Yo también les comenté qué era lo que pasaba cuando Fiscalía estaba en desacuerdo con algo, qué podía hacer Fiscalía y qué consecuencias tiene en el procedimiento administrativo. Pregunto. ¿No era que si estaba en desacuerdo vuelve al órgano anterior para que revean eso? ¿Eso es Cuando lo que estaba de Fiscalía acuerdo? objeta, por ejemplo, que tiene que ir entero, porque a veces en la práctica pasa al revés, las actuaciones pueden ir varias veces a los órganos, tanto de control como de asesoramiento.
Entonces, en este caso, tratándose de un órgano de control, antes de emitirse el acto final, tiene que tomar conocimiento Fiscalía de Estado. ¿Por qué? Porque Fiscalía de Estado va a adelantar su postura ante ese tema. Por ejemplo, el pago de una bonificación. Si Fiscalía dice que no se pague porque no le da la antigüedad, por ejemplo, o la función que cumple ese empleado, entonces, Fiscalía, ¿qué está diciendo en ese caso? Que no está de acuerdo con eso y que no se dicte el acto, donde lo dice... Se dicta el acto en contra de lo que dice Fiscalía de Estado, se le tiene que notificar a Fiscalía de Estado para que ¿qué consecuencias tiene si se dictó en contra de lo que dijo Fiscalía de la vista fiscal? Y no sé, me imagino que va a estar complicada la defensa si el contribuyente apela o si... Bueno, no estamos hablando de apelación porque los recursos son diferentes en el procedimiento administrativo. Tenemos revocatoria, jerárquico, la administración centralizada, apelación descentralizada. Entonces, en realidad, la consecuencia que tiene es que se suspenden los efectos del acto. ¿Por qué? Porque Fiscalía puede llegar a impugnar. ¿Se acuerdan cuando vimos el caso por el cual a Fiscalía se lo suprime como figura de control? ¿Por qué? Porque Fiscalía había dicho una cosa y la administración hizo otra. Entonces, ¿qué hace Fiscalía? En este caso, Fagione, que es de 1878. ¿Qué hizo? Demandó judicialmente a la provincia ante la Suprema Corte y la Suprema Corte le dio acogida a lo que pretendía Fiscalía de Estado. Entonces, hoy a 2020 no procede en la vista fiscal, no procede, yendo al tema de la bonificación, porque no le corresponde, por ejemplo, por la antigüedad, o por la función que tiene, o porque no cumple el horario o las expectativas que se deben cumplimentar. Entonces, ¿qué pasa? Piensen. ¿Qué puede hacer? Si lo relaciono con Fagione. Impugna el acto, puede impugnar el acto. Puede demandar judicialmente, o sea, esa facultad que tiene no se eliminó nunca, está más latente que nunca. ¿Por qué se da esto? Porque defiende los intereses fiscales, los intereses de la provincia. No defiende al gobernador ni a los funcionarios, no, defiende los intereses fiscales. En demasía, porque acá voy a hacer una crítica rotunda. Con el tema de los amparos que se dan contra IOMA,
la Fiscalía deja de ser objetiva como representante fiscal cuando se niega sistemáticamente medicación, tratamiento, entrega de sillas de ruedas, por ejemplo, teniendo historia clínica del paciente y mucho, pero me da me enoja muchísimo más cuando se trata de niños. Entonces, teniendo todos los elementos, historia clínica, todo niega sistemáticamente y adhiere a la postura de IOMA, que IOMA hace años que viene funcionando de forma pésima. Por lo tanto, si bien defiende los intereses fiscales, pero ¿qué pasa en con esa tesitura que tiene de dejar de ser objetivo para pasar a ser subjetivo? Cuando uno de los fiscales de Estado de hace muchísimos años, Legón, decía que para ser fiscal de Estado no necesitaba adherir siempre a la postura del gobierno de turno, sino muchas veces la posición del fiscal de Estado iba a estar de acuerdo con lo que dice el particular. Y últimamente no lo está. Volvamos al ejemplo de la causa que yo les di, la causa Otero, cuando el certificado médico, ¿qué era lo que indicaba en Otero? Que estaba enferma, que tenía una patología. Sí, que había llamado y que para avisar que estaba enferma y que la había visto el médico de ella. Y bueno, y ahí en la comisaría no le quisieron tomar nada. Es más, dijeron que no había llamado, o que el marido llamó para decir que se había quedado dormida. Básicamente, en cuanto al certificado médico, si yo voy hilando, entonces tenemos que cuestionar todos los certificados médicos que presentan los pacientes, empleados públicos, porque estamos cuestionando algo que tiene la firma y el sello de un médico. Bueno, entonces, habíamos visto cómo estaba estructurada y en realidad, porque la ley es del año 60, es un decreto ley del año 68, en el cual habla de varias cosas, bueno, destrucción de automóviles, de herencias vacantes. Esa parte no, por supuesto que nunca la tomamos porque no hace a lo que básicamente se requiere para el ámbito procedimental, sino lo que vamos a tomar es cómo está estructurada la Fiscalía de Estado, cómo está compuesta el fiscal adjunto, las distintas secretarías. Y básicamente lo que yo les dije, les apunté a qué artículo del decreto ley. Que habla específicamente de cuándo tiene que tomar la vista fiscal. ¿El 38? Muy bien. El artículo 38. Que habla que habíamos hablado que en la causa Otero exceptuaba los sumarios. Sí. Sumarios a personal policial y servicio penitenciario. Porque aunque no, le digo lo que pasa en la práctica, en el resto de los sumarios, aun cuando no existan o algún interés fiscal comprometido, a veces también se envían las actuaciones a Fiscalía de Estado.
Eso es cuando se trata de un sumario disciplinario. Ahora, cuando estamos hablando de un sumario por responsabilidad patrimonial, que yo les quería hablar hoy, pero me parece que no vamos a tener tiempo, cuando se trata de un sumario por responsabilidad patrimonial, van a intervenir 3 órganos de control. Contaduría General de la Provincia, que es el que inicia las actuaciones, Tribunal de Cuentas, que es el que dicta el acto final, y Fiscalía de Estado, que es el que ejecuta por vía de apremio. Y en este caso, cuando se ejecuta por vía de apremio, acá en las causas por sumario por responsabilidad patrimonial, y todo en donde intervenga el Tribunal de Cuentas, por ejemplo, con las cuestiones de los cargos patrimoniales, va a ser competencia de la justicia en lo civil y comercial. Entonces, cuando decimos que hay un sumario por responsabilidad patrimonial, precisamente se da cuando tiene por objeto que establecer la atribución de responsabilidad por un daño causado a los intereses patrimoniales del Estado. Que puede haber una presunción o una detección de la comisión de irregularidad en qué? En la administración de fondos, valores o bienes fiscales. O la transgresión de disposiciones legales, que tenga como consecuencia un perjuicio fiscal. Por ejemplo, esto vamos a ver porque hay muchos casos, pero el gerente del ente recaudador que deja prescribir una deuda. Entonces, esto le produce un perjuicio fiscal porque el fisco, supónganse, hay un caso de un gerente que en una actuación respecto a una empresa se produce la prescripción de los periodos correspondientes al impuesto sobre los ingresos brutos. ¿Qué significa? Que ya esa deuda no es exigible porque prescribió. Pasaron los 5 años que determina el Código Fiscal. Entonces, no solamente ese gerente va a ser, que ahora es la figura de subgerente, pero en este caso, cuando pasó este caso como tantos otros, ¿qué es lo que pasó? O sea, se tienen que mandar esas actuaciones cuando ya hay un procedimiento fiscal finalizado, se tiene que ejecutar por la vía de premio. Bueno, si no se hace, ya después no se puede discutir, no se le puede exigir la deuda. Se inicia un sumario disciplinario que se rige por la 10430 y un sumario de responsabilidad patrimonial que se rige por la ley 13.767 y más específicamente por el decreto reglamentario. En ese, por ejemplo, en ese sumario de responsabilidad patrimonial, que lo vamos a ver en la próxima clase con detenimiento, ¿qué es lo que se determinó en este caso? Que
esa persona, ese funcionario, era responsable en forma directa y personal por la deuda que la provincia había dejado de percibir. Que en ese momento era 25.000 pesos más los intereses hasta la fecha del acto que así lo determina. Ese es uno de los tantos ejemplos que existen. Otro supuesto, la persona que es la encargada del manejo de la caja chica o una caja denominada de fondos permanentes, que es aquel funcionario que mantiene la disposición de esos fondos para gastos pequeños, digamos, ¿no? Para gastos de poco monto. Hay una sustracción de estos fondos. Entonces, ¿a quién se le inicia el sumario de responsabilidad patrimonial? A la encargada de esa caja chica o también denominados fondos permanentes. ¿Por qué? Porque era la responsable en custodiar los valores o fondos que se le habían asignado. Entonces, la conclusión, ¿cuál es? Que si el monto por el cual se le había asignado, por ejemplo, a la actualidad, 50.000 pesos para comprar útiles, el café para las reuniones de algunos funcionarios, la bebida, alimento, ese fondo es lo que se le va a reclamar. Después, digamos, si ustedes me dicen, bueno, es demasiado, a ver, ¿cómo se los puedo explicar? Este régimen que está estructurado en el decreto reglamentario realmente es bastante objetivo. Porque, bueno, falta esto, listo. Una vez iniciado el sumario de responsabilidad patrimonial, generalmente ese funcionario o empleado es sancionado. En algunos casos, hasta, por ejemplo, en el caso de un chofer de la administración pública, se roba un auto, bueno, para eso están las cocheras oficiales donde se guardan los autos correspondientes a cada sector de la administración pública. Ocurre un hecho que se roba un automóvil que está en la vereda y estacionado, o sea, fuera de la cochera oficial, se le hace un sumario por responsabilidad patrimonial al chofer y es declarado responsable personal y directamente por el valor de ese auto. O sea, lo van a ejecutar por el monto correspondiente a la sustracción del vehículo. Esto originó que después, a través de los sucesivos sumarios que se daban, y a veces en forma muy injusta, que se reformara la legislación respecto a los choferes de la administración pública, donde se ha morigerado esta cuestión, en el cual, bueno, se manifiesta, fue durante el gobierno de Scioli, se manifestó que si bien se tiene que guardar en una cochera, pero supóngase que está en un lugar donde no existe, donde el chofer, por ejemplo, de un funcionario tiene que trasladarse de un lugar a otro y no hay, entonces si existe una autorización para que deje el auto, por ejemplo, en la puerta de su casa o en la cochera de su casa o en otro espacio que esté fuera de la cochera oficial, entonces queda exceptuado de responsabilidad.
Y eso, aunque no se diga oficialmente, fue a raíz de todos los sumarios de responsabilidad patrimonial que se habían iniciado a los empleados públicos. Eso es alguno de los ejemplos que les estoy remarcando y que se los voy a dar en la próxima clase que va a ser conmigo el lunes, pero para que vean más o menos cómo es el funcionamiento. Y les cuento lo que hace el Tribunal de Cuentas con respecto a todos los funcionarios. El Tribunal de Cuentas, o sea, la contaduría, ejerce un control interno, contable, en el ámbito de los poderes. El Tribunal de Cuentas hace el estudio de las cuentas provinciales, divididas en delegaciones, provincia de Buenos Aires, centralizada, descentralizada, y también dividida en delegaciones por municipios, donde el Tribunal de Cuentas no se le escapa absolutamente nada. Pero como ya es hora de marcharnos, eso más o menos es, empecé, digamos, con algunos fallos, que no son fallos, sino son actos administrativos para que ustedes tengan en cuenta cómo es el manejo, en estos casos, de responsabilidad administrativa patrimonial. Que esto va directamente al patrimonio del agente público o funcionario público. Diferente sumario disciplinario, donde se van a aplicar otras reglas y va al ámbito de sancionar, si así fuera, a un agente público, pero por otras razones. Totalmente diferente. Acá en el sumario administrativo por responsabilidad patrimonial afecta la esfera patrimonial en público o funcionario. En el otro es cuestiones disciplinarias que se van a investigar a lo largo también de otro procedimiento especial. Bueno, vamos a continuar, por supuesto, y en la semana les voy a dar claramente los fallos que van a... Ya algunos les dije. Los 3 fallos de Müller, de principios del procedimiento, de Ledone, le había dicho también los CISA, Montes de Oca, eso es de Montes de Oca, de informalismo, de Ledone informalismo, y creo que les había dicho Peralta, de defensa. Más los fallos de legitimación. Bueno, ya es casi la hora, así que nos vemos